campaña contra los nuevos libros de texto, supuestamente en defensa de la niñez, por lo que en este caso podríamos tomar su postura en contra de los nuevos libros con un grano de sal. Mientras tanto, las autoridades educativas de otras naciones, tanto de países del primer mundo como de aquellos en vías de desarrollo, se sorprendieron con la ambiciosa política educativa a seguir en México. Y así, varios organismos internacionales, de índole socialista por supuesto, aplaudieron a nuestro país. Pero, con el paso de los años, acabamos siendo rebasados por otros países en términos políticos y económicos, así como también lo fue respecto a la calidad de su sistema educativo. Como pudimos ver, la historia de los libros de texto gratuito ha sido extensa y compleja, donde intereses económicos, sociales y partidistas siempre han estado en juego. Hoy en día, la publicación de estos libros de texto es más o menos pan de lo mismo, pues como pudimos ver, no sería la primera vez que se alzan voces criticando el contenido de los mismos, ya sea por su carácter ideológico o por su contenido educativo. Los motivos son diversos: padres que auténticamente desean la mejor educación para sus hijos, editoriales que han visto sus ganancias mermadas por la impresión de estos libros, y los gobiernos que buscan adoctrinar a la niñez mexicana, pues quien es dueño de los corazones y mente de los niños y jóvenes será siempre dueño de México. Y aunque ciertamente las editoriales, por lo menos sus dueños, así como varios creadores de material educativo de antaño, fueron de una abierta afiliación marxista, es de reconocer que en el aspecto científico, el material que se creó en el pasado, tanto los gratuitos como los comerciales pero recomendados de manera oficial, fueron elaborados por un nutrido grupo de expertos en sus respectivas materias, por lo que lo criticable de aquellos libros podría haber sido el sello ideológico y moral que se imprimió en materias de ciencias sociales. Pero ese mismo material no contenía errores o estos eran prácticamente nulos en ciencias exactas, quizá excepto aquellos que naturalmente requerían de una actualización conforme la ciencia y la tecnología iban avanzando. Los libros de la actual administración, o mejor dicho, quienes se encargaron de actualizarlos, no es de sorprender que tengan también un marcado sesgo ideológico. Esto no es nuevo, pues como pudimos ver, todas las administraciones del pasado imprimieron su sello único. Por ejemplo, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez se alababan las supuestas grandes obras de gobierno, incluso atribuyéndole logros históricos que no eran correctos. Se alababa, por ejemplo, al Partido Revolucionario Institucional como el salvador de la nación. O durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, los libros de ciencias sociales se deshacían en elogios al primer mandatario. Asimismo, en la década de los años 70 y 80 del siglo XX, se alzaron las voces de protesta cuando en los libros se incluyó por primera vez educación sexual a los niños de primaria, ello con gráficos considerados obscenos para aquella época, debido a lo detallado de los mismos. Esto llegaría al grado que muchos maestros rehusaron abordar esta sección de aquellos libros. En la actualidad, se han comenzado a incluir temas como la diversidad sexual, igualdad e inclusión de género, los cuales también han generado controversia, pues esas voces consideran que un niño menor de 12 años de edad, cuya psique es aún moldeable, podría sentirse confundido, ya que según estas voces, aún no tiene la capacidad plena para comprender estos temas con un mejor criterio. Además, acusan al gobierno de empujar una agenda progresista debido a tratados educativos internacionales que nuestro país ha firmado con organismos internacionales. Quizá lo más grave de los libros actuales, y esto es solo mi punto de vista, ya no es tanto las odas al presidente en turno, algo que, como repito, ya se daba en el pasado. Y aunque es cuestionable intentar adoctrinar a nuestros hijos para que alaben o admiren a un político o sistema social de manera ciega, no vivimos en un mundo ideal, y esto por el momento y en esta época se seguirá dando. Lo grave es que estos libros contienen muchos errores conceptuales, desde fechas inexactas, faltas de ortografía, representaciones científicas que no corresponden a la realidad, y además estos libros podríamos considerarlos pasivos, pues por ejemplo en matemáticas y física no contienen ni un solo ejercicio, haciéndolos aburridos y además difícilmente se aprenderá algo en estas áreas sin ejercicios prácticos. Y ni de qué hablar de errores básicos hasta en los quebrados, donde parece que al sumar el resultado no importa, o de los diagramas geométricos que tienen errores elementales. El modelo educativo que proponen estos libros es supuestamente hacer a los estudiantes críticos, pero paradójicamente los libros son pasivos y no dan espacio para que el alumno precisamente pueda hacer ejercicios para que éste participe, cuestione, aprenda y saque conclusiones por su cuenta, ateniéndose únicamente a lo que diga el profesor en la clase, donde además es importante señalar que si el profesor está equivocado, porque hay muchos profesores que adquirieron sus plazas por ser amigos de alguien, pero sin el conocimiento pleno, estos también se equivocan,
y tan solo van a transferir esos errores a los alumnos que los tomarán como verdades. Tristemente, podemos decir que los libros actuales son de una calidad inferior a los del pasado, y ni qué decir de los de hace algunas décadas atrás. No es casualidad que la educación en nuestro país haya estado en declive en los últimos 50 años. Factores como el poco interés gubernamental en inversión en la educación, la baja calidad en la preparación de los maestros, el alto índice de abandono escolar, así como la falta de equidad en el acceso a la educación son solo algunas de las causas de esa baja calidad educativa. El único cautivo y que sale perdiendo entre todo esto es el niño, quien se encuentra en un fuego cruzado de intereses de editoriales comerciales, magnates de medios, burócratas ineficientes e incluso agendas externas. Pero, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Dejar que se intente adoctrinar a nuestros hijos sobre una ideología que como padres de familia quizá no estaríamos de acuerdo? ¿Permitir que se les den conocimientos erróneos? ¿Quejarnos, llorar y no hacer nada? Por supuesto, han habido varios estados de la República que se han negado a distribuir estos libros, algunos en un sincero intento por considerar que la calidad educativa de los niños sería en su detrimento, y otros, posiblemente la mayoría, para sacar beneficio político que los haga ver bien ante la ciudadanía, y más cuando se aproximan elecciones. Tal vez, y es mi punto de vista personal, si el Estado se aferra a estos libros y no da espacio para correcciones de fondo, la solución más efectiva no está en quemarlos, como algunos han propuesto, sino en una solución que ya se empleó de manera efectiva en el pasado, y esto es una activa participación de los padres de familia. Si bien el Estado se ha atribuido la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, si este falla, es deber de todo padre intentar corregir esas deficiencias, pues no podemos jamás esperar que un burócrata nos vaya a resolver nuestros problemas, cuando de sobra está probado que a la mayoría de ellos solo van por su quincena en sus distintas prestaciones. Por ejemplo, en la década de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando se alababa abiertamente la ideología marxista en las aulas de clases de todos los niveles educativos, los padres de familia, en casa, aleccionaban a sus hijos sobre los pros y contras de esta ideología. De la misma manera, los padres de familia, ante la indiferencia del Estado mexicano, ellos estaban en constante vigilancia de que sus hijos comprendieran las materias que se impartían en la escuela, y no lo dejaban todo en manos de los distintos gobiernos. Incluso hubo maestros que en franca rebeldía omitían secciones de estos libros en los que sentían el deber moral de no hablar de ello, como alabar la supuesta democracia cubana o las maravillas que el régimen soviético había traído a los países donde éste tenía su esfera de influencia. Es decir, los padres se convirtieron en maestros para sus hijos, y si bien la vida moderna apenas nos da tiempo para hacer otra cosa, si deseamos altos valores en la sociedad, si anhelamos honestidad, bondad, paz, que nuestros hijos comprendan el mundo que está a su alrededor, no podemos dejar esta labor en manos del Estado, pues este, al ser tan grande y complejo, además en muchas ocasiones carente de los valores que buscamos, no nos proporcionará lo que deseamos para nuestros hijos. Es la realidad actual, pues es como pedirle a un árbol de peras que te dé manzanas. Tenemos que ser nosotros los que salgamos al frente, pues no olvidemos que somos los primeros modelos a seguir de nuestros hijos. Y para muestra, basta un botón. Aquellos niños que son educados o cuyos padres se involucran más en el aprendizaje de sus hijos, en promedio, obtienen 30% de mejores calificaciones que aquellos que solo son enseñados por los maestros en clase. Y además el 67% de estos estudiantes cuyos padres están más al cuidado de la educación de sus hijos, es más probable que asistan a la universidad. Sí, sé que quizá es pedir mucho. No hay tiempo, no hay ganas en ocasiones, pues estamos cansados del trabajo, de la vida diaria. Pero si en verdad deseamos que nuestros hijos alcancen todo su potencial, es necesario hacer ese esfuerzo. Un esfuerzo que no se da de la noche a la mañana y que además se tiene que dar con paciencia y con amor. Por ejemplo, jamás amenazando al niño de que saque tales o cuales calificaciones o será castigado, pues nadie aprende bajo amenaza. El niño solo memorizará lo suficiente para no ser castigado y no aprenderá nada. Un niño aprende cuando hay paciencia, cariño y flexibilidad. Cada niño es distinto, no está hecho en serie. Hay quienes aprenden más rápido, hay quienes tienen mayores talentos para una materia que otra. Identificar y cultivar ese talento es nuestra labor. Uno de los grandes errores de la educación actual es tratar a todos los niños por igual, ignorando y desechando sus habilidades únicas. El aprendizaje debe ser divertido, sencillo y hasta irreverente. Debe ser como un delicioso alimento que todos quieran probar. En ello les comparto una experiencia personal.
Recuerdo, hace muchos ayeres, de pequeño, cuando daba mis primeros pasos en la escuela, mi padre me dijo con toda tranquilidad en mi primer día de clases, en una memoria que aún recuerdo vívidamente: «Hijo, ve a la escuela, diviértete, pásatela bien, no te preocupes por las calificaciones, solo saca el papelito, pues este mundo y esta época te lo van a pedir». Aquellas palabras, dichas en una época muy distante, me arrebataron por el resto de mi vida escolar cualquier tensión o miedo a fallar, pues mi padre solo requirió de mí que hiciera mi mejor esfuerzo, sin presiones, sin juicios y sin castigos. Ello me permitió siempre destacar académicamente, y no porque fuese un alumno brillante, pues nunca he sido mejor que los demás, o porque me propusiera sacar las mejores calificaciones, sino porque no había miedo en mi corazón, ya que no se puede fallar cuando sabes que cualquiera que sea el resultado, siempre ganarás. Cuando mis padres se ocupaban en revisar mi desempeño académico, era tan solo para ayudarme a despejar dudas, por lo que el conocimiento se convirtió en un juego divertido en lugar de una pesada o aburrida carga. Educar a un hijo es como sembrar un jardín, requiere paciencia, tiempo y cuidado constante para ver florecer sus frutos que se esparcirán en la sociedad entera. Abonemos en nuestros hijos aquellos valores y conocimientos que deseamos posean, pues todos somos jardineros, ya que son los padres y no el Estado los verdaderos arquitectos de la educación, del futuro de nuestros hijos y de México.